Continuamos informándole, y es que el Ministerio Público está investigando una denuncia que fue planteada por la Comisión Presidencial contra la Corrupción, que se basa especialmente en argumentos sobre una licitación para medicamentos para atender así afecciones respiratorias. Aquí tenemos la información completa y también cómo avanza esta indagatoria. El jefe de la Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público, Estuardo Campo, confirmó que se realiza una investigación para determinar si existen irregularidades en la licitación para la adquisición de 2 medicamentos por parte del Ministerio de Salud Pública. Supuestamente, el proceso presentaba sobrevaloración del 50% en comparación al precio actual de mercado. Los medicamentos son utilizados por el Sistema de Salud Pública para tratar afecciones respiratorias. Recibimos la primera denuncia presentada por parte de la Comisión Presidencial contra la Corrupción, y en esta se señalaban posibles irregularidades cometidas en el proceso de adquisición de 2 medicamentos por parte del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social para la atención de la emergencia generada por el coronavirus. Han desarrollado una serie de diligencias ya de investigación, hemos practicado más de 20 requerimientos a las diferentes instituciones del Estado. El día de hoy estamos haciendo un requerimiento al señor Ministro de Salud Pública y Asistencia Social para que proceda a rendir un informe que contiene esencialmente 10 aspectos que son relevantes para la investigación, y desde luego que desde el día en que se recibió la denuncia hemos realizado las coordinaciones interinstitucionales con la Contraloría General de Cuentas para poder avanzar en la realización del examen especial de auditoría que corresponde, a efecto de poder corroborar la veracidad de los hechos denunciados. Son diversas las irregularidades que fueron denunciadas en este caso. Se habla de sobrevaloración, se habla de compras innecesarias, también se mencionan algunos otros aspectos que tendremos que ir determinando conforme el avance del proceso de averiguación de los hechos, pero en algunos de los casos, son 2 medicamentos específicamente, la sobrevaloración podría haber alcanzado un 50% del valor del mercado o del valor que estos productos registran también en contrato abierto. El fiscal titular de la investigación confirmó que la denuncia de la Comisión Presidencial contra la Corrupción presentada el pasado lunes se menciona a 8 personas, entre estos funcionarios y exfuncionarios de la cartera de Salud Pública. En la denuncia pues no se menciona específicamente el nombre de algún funcionario público, se hace el relato de los hechos y se solicita que el Ministerio Público establezca quiénes podrían ser responsables de la comisión de los delitos que fueron denunciados. Sin embargo, esta es labor de la institución, poder realizar el análisis con objetividad en irrestricto apego a los principios de legalidad y debido proceso, y al finalizar obviamente el proceso de investigación pues estaremos nosotros determinando si existe alguna conducta delictiva que reprochar y a quienes en todo caso se les tendría que realizar el señalamiento o la imputación de algún hecho específico. Como parte de la investigación, la Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público solicitó información a por lo menos 20 instituciones del Estado, entre ellas el Ministerio de Salud Pública. Bueno, esto no es nuevo para nadie. Es evidente que en el Estado guatemalteco durante muchos años, ¿verdad?, ha sufrido de problemas, Sandy, que podemos llamar estructurales y que son bastante graves. 2 de ellos, por mencionar algunos, la impunidad y la corrupción. Esperanzador también fue en su momento, aquel 14 de enero del presente año 2020, saber que en el momento de la toma de posesión como presidente constitucional de la República, Alejandro Yamatei dio a conocer la voluntad política de luchar en contra de la corrupción. Por ello vale la pena, creo yo, Sandy, destacar y valorar que ante una denuncia por posibles hechos de fraude en la compra de medicamentos, se haya destituido ya a 2 viceministros de salud y se investigue además a otras 6 a 8 personas. Pero también es importante el poder destacar cómo el gobierno, con claridad y con transparencia, en mi criterio, dio a conocer públicamente este hecho a la ciudadanía guatemalteca, porque así es como deben de funcionar las cosas. Y eso sí, es no solo esperanzador, sino que inspira además a la denuncia. Definitivamente, Julio, porque esa es la vía en la cual se tiene que realizar. Se encuentran las irregularidades, se recaban las evidencias y luego se presenta, porque sabemos que no basta únicamente con presentar una denuncia por
situaciones que se pueden sospechar, sino que también se tiene que amparar con algún tipo de evidencia para que pueda fundamentarse y que de esta forma el Ministerio Público pueda avanzar también con la investigación. Porque la fase inicial ya se hizo por parte de la Comisión Presidencial contra la Corrupción, que es detectar, presentar entonces y hacer formal la querella penal, la denuncia. Muy bien dicho. Y ya el Ministerio Público, como el ente investigador, debe profundizar en base a esos indicios que se tienen. ¿Te recuerdas, Sandy, cuántas veces durante, bueno, por cierto, ya vamos a cumplir 2 años de estar al aire aquí en A la Medida, eso solo entre paréntesis, oye, ahí se recuerda, son mentiras. ¿Cuántas veces durante todo este tiempo hemos dicho una situación? La lucha en contra de la corrupción debe ser una lucha que debe ser abanderada por los guatemaltecos. Sí. Y creo que ahora se empieza a demostrar, primero que sí se puede, luego que sí es posible y que sí están las capacidades instaladas, pero tiene que existir también la voluntad política y la ayuda también incondicional, porque no solo es el gobierno analizando si hay actos de corrupción, de fraude o de la malversación, lo que sea dentro del mismo gobierno, sino que la ayuda ciudadana a través, como tú dices, de la denuncia coloquialmente llamada, pero que en el tema penal se llama, como tú bien lo dijiste, querella penal. Así es, Julio, y sabemos que las investigaciones deben continuar porque hablábamos que cada vez que se establece uno de los estados de excepción, por ejemplo el estado de calamidad al inicio, sabemos que estábamos enfrentando esta emergencia, pero a pesar de esto, el chip de la ciudadanía de cierta parte, te diría, está pegado con un estado de excepción. Inmediatamente el tema de las compras, que hay un poco más de flexibilidad, que hay un poco más, se facilitan ciertos procesos y te lleva directamente al tema de la corrupción. Entonces, correcto. Que se estén dando estas investigaciones, que estén supervisando también a lo interno del gobierno central este tipo de procedimientos, la verdad es que envía un buen mensaje, es decir, que sí están monitoreando esta situación para que la ciudadanía esté tranquila, al menos en ese aspecto. Yo creo que sí, porque si no se da una carta completamente abierta para gastar y licitar de algunas maneras en las cuales se puede perder el control. Yo creo que es bueno romper paradigmas y tú lo decías, bueno, en todo estado de calamidad, de excepción o tragedia que sea, pues van a haber compras, gastos y va a existir la corrupción. Eso ha sido así, pero si podemos a partir de ahora empezar primero a cambiar eso, a denunciar esa situación y a frenar esos actos de posible fraude, corrupción o como se le quiera llamar, va a ser un gran paso realmente para la sociedad guatemalteca. Tal vez importante va a ser, Sandy, que veamos unos datos finales, si tú me lo permites. Claro. Y usted, por favor, escuche. No menos importante también es la labor que la Comisión Presidencial en contra de la corrupción ha hecho, porque aportó, como tú decías, Sandy, pruebas al Ministerio Público para sustentar este caso. A su vez, también es positivo saber que dicha comisión está en proceso de otras investigaciones, de además otros posibles casos de corrupción o al menos de anomalías derivados de las compras provocadas por la crisis del COVID-19. También vale la pena resaltar la labor que la ciudadanía guatemalteca debe hacer siendo protagonista de la denuncia y solamente y únicamente con la denuncia, el castigo y sanciones severas a cualquiera funcionario de alto o bajo rango que delinca y se aproveche de su investidura, se va a erradicar la corrupción de Guatemala. Definitivamente, Julio. La verdad es que las investigaciones deben de continuar, el control debe estar constantemente y promover la transparencia. Eso es muy importante. Los guatemaltecos necesitamos eso, tener claridad que nuestros impuestos están siendo bien invertidos y qué bueno entonces que está funcionando de buena manera esta comisión, te diría, para que de esa forma se puedan exponer las situaciones irregulares que se puedan ir presentando. Así que ahora el trabajo está en manos del Ministerio Público. Así es. Y recuerde, para ir concluyendo ya este tema, ante cualquier anomalía, usted cumpla con su responsabilidad, que es denunciar. Damos por finalizado este importante tema también. Por supuesto. Ahora vamos a hacer una pausa, pero regresamos enseguida con más noticias. Sabe que somos A la Medida. El nuevo coronavirus puede transmitirse a través de